Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. En esta ocasión vamos a continuar con las confusiones que se producen cuando no se estudia a fondo el eneagrama eh, eh, sobre la tríada emocional. El otro día, en el último vídeo sobre eneagrama, vimos esas confusiones cuando se producen en la tríada visceral. Hoy continuaremos con los eneatipos 2, 3 y 4 de la tríada emocional. Decíamos que era la tríada de la imagen, de personas que cuando fueron niños no se sintieron validados, es decir, vistos por quien realmente eran. Es decir, no tienen seguridad en su identidad y entonces buscan su identidad a través de la validación exterior, que me validen desde fuera. Y eso tiene que ver con una falta, evidentemente, de autoestima, de amor propio, ¿no? Para amarme necesito que me amen. No tengo suficiente con amarme a mí mismo porque soy incapaz de amarme a mí mismo porque no sé cuál es mi identidad y por lo tanto no sé cuál es mi valor en esta vida. Tengo que ser valioso, valioso para ser querido. Ese es el punto de la tríada emocional. Habiendo revisado todo lo que ya sabemos, empiezo con esas dudas que generan o confusiones que genera la tríada emocional. Y empezaremos con el 2, el que está más arriba de los emocionales. El 2, luego va el 3, está en el centro del diagrama el 3 y luego abajo está el 4. Bien, el 2 decíamos que se siente abundante, porque su psique se tuvo que adaptar a, dar, ayudar a los demás para recibir ese amor, neuróticamente, claro. El 2 siente que el amor, en definitiva, no es gratuito, se lo tiene que ganar. Ahí está su neurosis. Y por lo tanto, da, ayuda, 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 ayuda. Y claro, su psique necesita sentirse abundante para estar en disposición, decíamos, de dar, 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 dar y así poder recibir. Y por eso, cuando no recibe, pues el eneatipo 2 se descentra al 8 y le da una mala leche impresionante. eh, una rabia impresionante no recibir lo que considera que se merece por lo que ha dado. Bien, hasta aquí ya lo de siempre, lo que ya hemos dicho. Bien, confusiones. ¿Es por el hecho de que el eneatipo 2 ayude, mejor persona? No, el eneatipo 2 no es mejor persona que ningún otro eneatipo, ni mejor ni peor, ¿eh? Pero lo puede parecer, su neurosis hace que lo pueda parecer porque se dedica a ayudar, ayudar y a dar. Por lo tanto, es una ayuda cuando está el tipo, como siempre digo, descentrado, es una ayuda interesada, es una ayuda egoica, egoísta, para recibir algo a cambio. Por eso da tanto, para sentirse amado. ¿eh? Es decir, de alguna manera, contrariamente a lo que parece, mientras está esperando con ese falso amor, falso en el sentido de que es interesado, de que es para recibir a cambio, fijaros que mientras está dando ese falso amor, no está ocupando el tiempo, no está siendo capaz desde esa neurosis de dar amor verdadero. Y por lo tanto está siendo la persona egoísta dando. Y de ahí viene la confusión del 2, la posible confusión, ¿no? Ya digo, cuando no se sabe mucho de eneagrama, cuando no se entienden las razones, las motivaciones de la persona y del eneatipo en concreto, pues nos puede parecer que esa persona iba a decir mejor no, pero sí, sí, mejor persona que los demás porque ayuda más que los demás. Pues no, ya vemos que lo hace por cuestiones neuróticas. Cuando esa persona se centra, pasa de su pasión del orgullo de ser abundante, y más capaz de dar que los demás, y más amoroso que los demás, pues pasa de ese orgullo, que es su pasión, por lo tanto, su aspecto a tratar, clave, porque ahí está el punto de su neura, pasa, como digo, del orgullo a la humildad. Y con esa humildad, pues puede dar sin esperar nada a cambio. Y entonces sí que podemos decir que lo que llamamos que es una buena persona, porque su motivación no va a ser recibir nada a cambio por necesidad de amor, neurótica, porque es incapaz de dárselo a sí mismo, porque no sabe quién es, siente que no vale si no da.
El amor no es gratis, como decía, para ellos, ¿eh? Entonces, con esa humildad será capaz esa persona de dar igualmente, pero sin esperar nada a cambio. Entonces, no se va a descentrar a lo peor del eneatipo 8, que es esa ira, ¿eh? Y va a dejar el orgullo de lado, ¿vale? Por lo tanto, ya vemos que el 2 no es mejor persona ni peor que otro negativo, aunque lo pueda parecer. Otro aspecto de confusión del 2, de posible confusión, y en el hilo de lo que estoy hablando, de dar, es que a veces se confunde el 2 con el eneatipo 9, porque el eneatipo 9 también da, está al servicio del otro. Bien, pero como siempre decimos, en el eneagrama lo que cuentan son las motivaciones. En primer lugar, un eneatipo 9 es un visceral, no es un eneatipo emocional. Sus motivaciones son de control para estar en paz. Es decir, el 9 ayuda, sirve, así se olvida de sí mismo y de sus propias emociones, se funde con el otro, se simbiotiza con el otro, para que el otro esté bien, esté a gusto y él sentirse a gusto y además, aunque su problema no sea propiamente de identidad, pero de alguna forma llena su vacío, es decir, su autolimitación, porque no es que esté vacío, debería darse amor, pero no se lo da el 9, pues lo llena esa sensación de no existir, de anulación para, ya digo, anular sus emociones, lo hace a través de los deseos de los demás. Es decir, él mismo no sabe cuáles son sus propios deseos. Y por eso el eneatipo 9 da y da. El 9. Pero la motivación del 2, que es lo que nos interesa hoy, pero ya hemos visto, por todo lo que he contado, que no tiene nada que ver con lo que acabo de contar del 9. O sea, no es un tema de ayudar para estar uno en paz y simbiotizarse con el otro, sino no, el 2, a diferencia del 9, da, sencillamente para recibir amor. Es decir, compra su amor a través de su sacrificio por el otro, que por cierto él lo ve como un sacrificio, el 2, porque se cree realmente abundante, no se da cuenta de sus propias necesidades y se cree verdaderamente amoroso cuando está en neurosis. Realmente se lo cree. De ahí el orgullo, y su sensación de injusticia cuando no es correspondido como cree que merece por todo lo que ha dado. Ya vemos que las motivaciones de ese dar, en el 2 no tienen nada que ver con las que tiene el eneatipo 9. Y aquí estamos viendo, más allá de estos dos eneatipos, las claves del eneagrama, que son las motivaciones, y cómo no tienen nada que ver entre eneatipos, e incluso entre eneatipos, como ahora veremos, y ya hemos visto en otros vídeos, incluso entre eneatipos de la misma tríada. Es decir, la motivación de un eneatipo emocional 2 no tiene nada que ver con la del 3 y con la del 4. Aunque, insisto, el denominador más arriba de todo, el denominador común, grosso modo, sea el mismo, es el de la validación exterior por una falta de amor propio. Eso sí que lo tienen en común, ¿eh? Pero el 2 lo busca de una manera, el 3 de otra y el 4 de otra. Bien, ya hemos visto el 2. Otro aspecto que he notado es cuando se dice a menudo que el 2 es el menos intelectual de todo el eneagrama. Bien, hay que aclarar mucho esto, muchísimo, ¿eh? Porque ser menos intelectual, primero, que no significa que todos los doses no intelectualicen. Y en segundo lugar, no significa en absoluto, y subrayo las veces que haga falta, que el 2, por el hecho de ser eneatipo 2, sea menos inteligente que el resto de eneatipos, por el hecho de que sea menos intelectual. No tiene absolutamente nada que ver, ¿eh? Se dice que el 2 es el menos intelectual porque al estar pendiente del otro y de la necesidad del otro, podemos decir que no se ocupa de sí mismo de desarrollar su propio intelecto y sus propios intereses porque está pendiente del de los demás. Y además de las cuestiones, digamos, pragmáticas, podríamos decir básicas de los demás, no intelectuales. Ahí no interviene el 2. La ayuda del 2 parece que ocupa un espacio a, a la introspección, a la intelectualidad. ¿De acuerdo? Eso es cierto, pero no significa, evidentemente, que no haya personas en el tipo 2 tan o más inteligentes, o igual, depende, ¿no? Que de cualquier otro eneatipo, sea emocional, sea mental o sea visceral. No tiene absolutamente nada que ver. Hay personas ah, mm,
muy, muy precisamente, muy inteligentes en tipos 2. El 2 no es ni más ni menos inteligente que cualquier otro eneatipo, aunque sí que es verdad que, grosso modo, se puede decir que sea el menos intelectual por su neurosis. Y ahí voy. Fijaros cómo la neurosis no limita las capacidades de la persona. En eso voy a insistir siempre, siempre, porque es un punto clave del eneagrama, de la psique humana. La neurosis lo que hace, en todo caso, es bloquear la capacidad, no eliminar la capacidad y todavía mucho menos esa neurosis, todavía tendría menos sentido si puede, esa neurosis significa que esa persona sea de esa manera y por lo tanto no tenga la capacidad de desarrollar determinados ámbitos, ¿no? Como puede ser el intelectual o el artístico o lo que sea. No, la neurosis del 2, que es ayudar, 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 hace efectivamente que haya menos introspección que la que pueda tener un eneatipo 5 o un eneatipo 4, ¿eh? Y por lo tanto, claro que es el menos intelectual del eneagrama, el 2, pero no por falta de capacidad, de capacidad real intelectual, sino, insisto, es esa neurosis que le está bloqueando esa capacidad. Eso que quede clarísimo, porque es una de las grandes, grandes confusiones que se dan cuando no se profundiza, cuando no se entiende bien el eneagrama, ¿eh? Bien, en cuanto al 2, creo que lo voy a dejar aquí. Vamos a pasar al eneatipo 3, también un emocional, estamos en la tríada emocional. El eneatipo 3 es el que llamamos, grosso modo, el triunfador del eneagrama. Evidentemente, la confusión está en creerse que todo eneatipo 3 va a triunfar en la vida, porque el triunfo no está asegurado. El triunfador se entiende porque su necesidad de ser validado, igual que el 2 era ayudando, ayudando, en el caso del 3 es haciendo lo que sea, pero despuntando, excediendo en aquello que hace para ser aplaudido. Esa era la finalidad del 3, ¿eh? Y decíamos que para entenderlo con un país, la idiosincrasia de un país, Estados Unidos sería claramente un país 3, ¿no? El país de la apariencia, de la imagen, no tanto del contenido real, sino de aquello que brilla, porque no siempre, esa es una de las confusiones cuando se dice del 3, en aquello que va a brillar necesariamente va a exceler o va a hacer, o va a ayudar a la humanidad o va a hacer progresar a la humanidad. Puede ser pura fachada, pero esa fachada brilla. Por lo tanto, cuidado en confundir la excelencia del 3 con la utilidad de aquello que hace y con, digamos, la excelencia ni moral, ni ética, ni de progreso real que aporta ese 3 a la humanidad. Habrá de todo, ¿no? Como todo, ¿no? Si tú eres un gran músico 3, pues evidentemente vas a aportar a la humanidad, claro. Si te dedicas, por ejemplo, yo qué sé, por poner un ejemplo, a una compañía de seguros, siendo un 3, pues a lo mejor para brillar y vender más seguros que nadie tendrás que engañar a tu cliente. O a lo mejor no, ¿eh? No estoy aquí generalizando, pero para entendernos con el ejemplo, ¿no? Es decir, no confundir la excelencia del 3 ni evidentemente con la autenticidad, que es todo lo contrario en el 3. En el 3, insisto, neurótico, ¿eh? Y por tanto, como no hay autenticidad, aquello que va a proporcionarnos el 3 con su gran trabajo, porque son muy trabajadores, son workahólicos, ¿no? Para exceler, insisto que esa excelencia no tiene nada que ver con una gran productividad real para la humanidad, para ningún bien necesariamente para la humanidad. Por lo tanto, ya vemos que el éxito del 3 es muy relativo, ¿no? Primero, que no todos tienen éxito. Segundo, que tenemos que cuestionarnos qué es el éxito realmente, porque para mí el éxito es simplemente estar satisfecho con uno mismo y solo lo vas a estar realmente satisfecho contigo mismo ayudando a los demás. Ya sé que suena tópico, pero es así de sencillo y todos lo podemos comprobar. Cuando damos algo valioso a los demás, lo bien que nos sentimos, ¿no? Pues claro, el 3 no puede sentirse normalmente así, salvo que, porque claro, hay excepciones, haya 3 que verdaderamente coincida aquella actividad que están haciendo y por lo tanto la van a hacer muy bien para ser aplaudidos, coincida esa actividad con lo que les pide su alma, ¿eh? Entonces están haciendo esa actividad también por motivos superficiales, en este caso sería equivocados, para ser aplaudidos, no para servir a nadie, pero si, como digo,
esa actividad que hacen algunos treses, que entiendo que no son precisamente la mayoría, realmente tienen que ver, coincide con lo que su alma les pide, pues entonces se van a juntar las dos cosas, ¿no? La satisfacción se van a mezclar, ¿no? Las dos cosas, la satisfacción personal por hacer lo que su alma les pide, más la satisfacción neurótica, esa sí que es artificial, y es el saco roto, ¿no? Donde metes el trabajo por tu neura, y nunca tienes suficiente porque nunca estás satisfecho, porque nunca te sientes lo suficientemente validado, que es lo que le ocurre al 3 que por más que haga, como lo hace desde el lado equivocado, no desde dentro de sí mismo, desde la autenticidad, lo hace desde la superficialidad, desde el aplauso externo, pues lógicamente decíamos, cuando hablábamos del 3 que nunca tiene suficiente. Por lo tanto, cuidado, insisto, en confundir eh, la excelencia, el éxito con la excelencia, el éxito real, real, a la que toda persona debería aspirar. Y que, por desgracia, el 3 no siempre lo consigue en su neura, ¿vale? Por lo tanto, ponemos en duda lo que es la excelencia y el éxito en el 3. Otro aspecto es la astucia del 3. Efectivamente, los 3 acostumbran a ser personas muy astutas, pero como decía antes con el 2, no porque tengan más capacidad de astucia que los demás, simplemente porque su neurosis les exige desarrollar la astucia. Y entonces, claro que se les ve y son astutos, pero no más que otros eneatipos. Insisto, su neurosis hace que desarrollen esa astucia. Y claro, se les ve. Entonces decimos que el 3 es astuto, pero no nos creamos, insisto, que sea más astuto que los demás eneatipos. Otra confusión, la típica, ¿no? El 3 es un fantasma. ¿Eh? Es, eh, es una persona que, pues falsa, ¿no? Que finge ah, por su neurosis. Bien, sí, en descentramiento, efectivamente, es el típico fantasma que, como siempre digo, no solo van a ser fantasmas los 3. He visto muchos fantasmas, 7 y 4, ¿eh? O sea, por ejemplo, o 8 o lo que sea, lo que sea. 9 me cuesta más. Asociar, el ser un fantasma, un fantasmón con el 9 me cuesta bastante de imaginar, pero bueno, no lo descarto. Pero bien, el 3 acostumbra a ser más o menos fantasma. Lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos el enatipo 3 conservación, que es el contratipo, que se le nota menos. Es bastante más discreto, como acostumbra a ocurrir con los subtipos, es decir, instintos de conservación en cualquiera de los eneatipos. Y en el caso del 3, si hablamos de la vanidad, que es su pasión, la vanidad, cuando decimos fantasma, pues la vanidad. El 3 conservación también la tiene, pero no lo asociamos con el típico fantasma, el típico fantoche, ¿no? Que presume, ¿no? Que alardea, ¿no? De lo que ha conseguido, de lo que tiene, lo típico del 3. Bien, bien. Resumen, no solo los 3 son fantasmas, los 3 descentrados, insisto, acostumbran a serlo, pero si vemos un enatipo 3 conservación, que es el que más cuesta de detectar como contratipo, pues esa vanidad no se le ve tanto. No presume tan abiertamente y tan descaradamente y no lo asociamos tanto con el vanidoso, con el fantasma, ¿de acuerdo? Es otra de las confusiones. Y acabo con el 3 con el tema de el 3 es un emocional, pero no parece emocional. Efectivamente, el 3 está en el centro de la tríade emocional y de los 3 2 3 4 es el que menos emocional parece, pero es tan emocional como los demás. ¿Eh? Es decir, su centro de inteligencia es el emocional. Lo primero que le viene es la emoción. Luego piensa y luego actúa. Pero claro, en el caso del 3 parece que actúe como si fuera un visceral. Por eso se puede confundir con los viscerales. Son de acción. El 3 sería dentro de los emocionales 2 3 4 el más visceral de los 3 emocionales. Es un emocional. ¿Vale? Lo que pasa es que la razón por la cual se le ve menos la emoción que al 2 y al 4 es sencillamente porque no se puede permitir esa montaña rusa emocional que sobre todo ocurre en el 4, la ciclotimia, no se la puede permitir el 3 porque si tiene que trabajar continuamente, pues no puede hacer como el 4 que el 4 dice, es el clásico, ¿no? El artista que dice, hoy no trabajo porque estoy deprimido, hoy no trabajo, ¿no? Porque estoy de bajón. No, el 3 eso no, por neurosis no se lo puede permitir. Tiene que trabajar siempre, siempre, siempre para exceler y ser aplaudido. Por lo tanto, se corta de emociones, congela las emociones
en aras del trabajo, en aras de no parar de trabajar. Y esa es la confusión. Pero el 3, insisto, es un emocional, pero es el que menos lo parece. Bien, pasamos al 4. El enatipo 4, aquí sería mi eneatipo y se me ocurren, pues, muchas confusiones, ¿no? Y además es un eneatipo bastante complejo. Una de ellas es, el 4 se deja llevar, pues, por su desbordamiento emocional y entonces no piensa en condiciones. No sabe objetivar las cosas. Falso, falso. Y aquí estoy hablando ya por mí mismo, ¿no? Por mí mismo. Es decir, digamos, para decirlo claro, yo gané campeonatos de ajedrez escolares, ¿eh? No precisamente utilizando ni el esfínter ni recitando odas en ataques líricos, ¿eh? No, 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 no. Tuve que objetivar y utilizar la cabeza, o cuando escribo libros o cuando preparo un poquito estos vídeos, pues tengo que centrarme un poco. Es verdad que me voy por las nubes a veces, o bastante, pero no es verdad que un eneatipo 4 no sepa objetivar. No es verdad. Es decir, Edgar Allan Poe, cuando escribe la carta robada, pues es un cuento magistral, ¿no? Desde luego es un prodigio de objetivación. Cuando hablamos de Oscar Wilde y sus aforismos, Oscar Wilde, que sería un eneatipo 4 social, como yo mismo, clarísimo además, pues es evidente que lo que hace todo el rato en sus obras literarias es objetivar, objetivar, evidentemente metiéndole ahí toda la emoción que no que puede, no, no, que le sale directamente, pero por cierto que ahí está el mérito y la grandeza de Oscar Wilde en sus obras, ¿no? En esa precisamente, intelectualización y emoción, ¿eh? Que las une y salen esas grandes obras, ¿no? Bien, el eneatipo 4 se deja llevar efectivamente por sus emociones, pero luego es capaz, depende del centramiento de la persona, de objetivar lo que haga falta. Pero es verdad que lo primero que le sale es las emociones y se identifica con las emociones y dice no, eso puede estar objetivamente ser una mejor idea, pero no me interesa porque no va con mis emociones. Y ahí lo ligamos con la autenticidad, que es lo que busca el 4, que también es su trampa. ¿Eh? Yo soy auténtico. ¿Eh? Yo no voy a hacer eso. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Eso es muy de 4. Bien, pero no significa que no esté viendo, que no sepa ver lo que realmente le convendría, ¿eh? Pero él, por su tozudería de autenticidad, se va a dejar llevar por sus emociones. Otra vez estamos viendo cómo no es un tema de capacidad, sino un tema de allí donde nos arrastra nuestra neurosis. Y la neurosis del 4 sería la autenticidad, ¿eh? Y ah, ah, ser diferente, ser distinto, y por lo tanto, si ser distinto, eso pasa por traicionar a la razón y a la objetividad, el 4 lo va a hacer, la va a traicionar, pero insisto, no porque no se dé cuenta de dónde está la objetividad o no sea capaz de, de verla, ¿no? Y de llevarla a cabo cuando le conviene. Cuidado con el tema es que el 4 se deja llevar por las emociones, cosa que es cierto, pero eso no indica que no haya una capacidad de razonamiento lógico y frío, además, cuando hace falta. Eso es directamente falso y evidentemente la capacidad de objetivar dependerá como siempre digo, de la capacidad intelectual de cada persona independientemente de su eneatipo. ¿De acuerdo? Bien, otra de las grandes confusiones sobre el eneatipo 4, y ahí sí que sé de lo que hablo, porque puedo daros mi testimonio, es que el 4 siempre está dramatizando o siempre está triste. No, el 4 siempre se está quejando, menos el conservación, que hace todo lo contrario, ¿eh? Ya es el contratipo, ya dijimos por qué. Pero el 4 clásico, que es el social y el sexual en cierta forma, pero sobre todo el social, se queja mucho, se queja mucho. Y claro, en esa queja hay el drama, la exageración, el drama, llamar la atención, que eso es mucho en general de los emocionales, 2, 3 y 4, llamar la atención para ser validados, pero no es cierto que el 4, sobre todo estoy pensando en el social navegador, se pase el día intentando dar lástima a los demás para que le hagan caso y explicando sobre todo
sus miserias, sus desgracias para dar lástima, ¿no? Y así llamar la atención. Eso es radicalmente falso. Eso, en mi caso, lo practico, lo hago pero de forma perfectamente, consciente, cuando me interesa, manipular a alguien porque me siento en esa situación, y eso se da pocas veces, pero se da, en esa situación, que, creo, neuróticamente o no, que no soy capaz de salirme por mí mismo y, por lo tanto, necesito la ayuda de los demás, y como por neurosis no sé pedir, ya dijimos por qué el 4 en general, no solo el social, no sabe pedir, entonces se va a lamentar para que el otro le solucione la papeleta. Eso sí que lo hago, y sí que observo que lo hace, el 4 social y el sexual, en absoluto el conservación, lo hace de otra manera, pero puntualmente. Es decir, yo no voy por el mundo, en reuniones, contando mis penas y mis desgracias. Todo lo contrario, me avergonzaría hacerlo, y más socialmente, como buen social que soy, que es el de la vergüenza social, ¿eh? Por lo tanto, aquí ya vemos, ah, otra confusión. Otro aspecto que veo por aquí es que, como el 4 siempre está triste, no tiene sentido del humor. Bien, pues todo lo contrario. Primero, que el 4 no siempre está triste, porque la tendencia del 4 es a sabotear su alegría. Fijaros lo que he dicho, a sabotear su alegría. Eso significa que su tendencia es estar alegre, pero acaba estando triste porque sabotea su alegría. Por esa necesidad, como decíamos cuando hablábamos del 4, esa necesidad de insatisfacción, de sufrimiento, para crearse un personaje a través del sufrimiento. Y ya veíamos por qué, el porqué de esa necesidad, que venía de una herida infantil, que ahora no vamos a tratar porque ya la hemos tratado. Bien, pues el 4, tiene un perfecto sentido del humor, pero perfectísimo, ¿eh? No, lo tiene, pero a pesar del mismo, y es un sentido del humor muy negro, muy eso es verdad. Es un sentido del humor negro, pesimista, cínico, muy parecido al del eneatipo 5, pesimista, cínico. No necesariamente tampoco, a veces también es un humor alegre, también, pero ni siempre estamos tristes, ni mucho menos. Tenemos tendencia al bajón, pero también a la subida, a la euforia, ¿no? Somos ciclotímicos, pero es verdad que siempre tenemos tendencia a estar en la parte baja, pero sentido del humor todo el que quieras, ¿eh? Pero claro, la imagen que se da del cuadro social navegador, pues como está siempre triste, pues no tiene sentido del humor. Y si lo tiene, es a pesar del mismo, pues no va por aquí. Otro aspecto, interesante de confusiones, el 4 es el más débil del eneagrama. Pues bien, yo creo que es todo lo contrario, todo lo contrario. O en todo caso, claro, si ves un 8 y ves un 4, pues parece que el 8 sea el superfuerte, y que el 4 pues lo tumba una hoja. Cosa que es verdad, lo tumba una hoja, pero el 4 tiene mucha resiliencia. Eso se dice poco. Pues, es decir, capacidad de resurgir de sus cenizas, precisamente porque está acostumbrado al sufrimiento. Y estar acostumbrado al sufrimiento, sea real o imaginario, para la insatisfacción, que es lo que hace el 4, pues precisamente el 4, eso le hace muy fuerte, en ese sentido. No físicamente, ¿eh? Sino en el sentido de resistencia al dolor moral. Es decir, nadie como un 4 para, resistir un duelo. Por ejemplo, se muere alguien y para soportar ese dolor, porque el 4 está acostumbrado precisamente a este tipo de no los duelos, me refiero al sufrimiento. Por lo tanto, ya vemos que es completamente falso que el eneatipo 4 sea como a veces se pinta, cuando no se estudia bien el eneagrama, y cuando no se explica bien, se pinta el 4 como una especie de pusilánime, débil. Sí y no. Sí y no, claro, claro. Es muy sensible, tiene la sensibilidad a flor de piel, y por lo tanto una hoja le derriba. Sí, le derriba, pero por la misma razón que resurge de cualquier circunstancia, por dolorosa que sea. Está acostumbrado al sufrimiento, y por lo tanto es muy, muy resiliente, y por lo tanto, desde ese punto de vista, el cuadro es un tipo perfectamente fuerte, ¿eh? Bien, luego otra de las confusiones, y acabo aquí. Ah, el 4, llora por nada, sobre todo el social y el sexual, sobre todo el social. Llora por nada. Bien, todo lo contrario.
Fijaros que es una contradicción, si se entiende el enatipo 4, decir que el enatipo 4 llora por nada. Precisamente el enatipo 4 cuando llora es precisamente por algo, por algo. ¿Sí? Sabe perfectamente por qué está llorando. Pondré un ejemplo. Cuando un enatipo 4 ve que determinado cantante de pacotilla, mm, que en definitiva, porque el 4 capta mucho la falta de autenticidad, es un radar el 4 para pillar la mentira, la farsa, la señala. El 4 en su carencia se fija mucho en lo que falta y por lo tanto pilla mucho, sobre todo en las cuestiones emocionales, donde le están dando gato por liebre. Y entonces, cuando el 4 ve que casi todo el mundo está llorando por una canción de pacotilla, de un cantante de pacotilla, empalagoso y sensiblero, el que menos va a llorar y más se va a indignar, de hecho, va a ser el 4. Porque no entenderá cómo los demás están llorando por esa mierda de canción, que el 4 ve claramente que eso es una estafa, que no hay nada de autenticidad en esa canción. Pues con ese ejemplo ya se ve clarísimo que precisamente el 4 sí que es verdad que en general es el que más llora, sí, sí, es el llorón del eneagrama, sin duda, o el pitufo gruñón del eneagrama, si queréis, el quejoso, ¿no? El calimero del eneagrama, sin duda lo es. Pero, afirmar que el 4 llora por nada, no, es todo lo contrario. El 4 precisamente encuentra que la gente llora por nada, o mejor dicho, por cuestiones que, más que provocar el llanto, provocan la risa o la rabia. Bien, me he alargado muchísimo. Os lo dejo aquí. Espero ya haber aclarado todas estas dudas eneagramáticas sobre la tríada emocional. Bien, pues si os ha gustado el vídeo, como siempre, dejadme un buen like, compartid el vídeo, suscribiros, dejad comentarios si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo con lo que he dicho. Si no estáis de acuerdo, está muy bien, porque quiere decir que estáis metidos en el eneagrama y que os estáis formulando preguntas. Las dudas. Las dudas están muy bien porque significa que hay una reflexión detrás, pero por favor que sean dudas reales, que no sean tonterías dichas así sin conocimiento de causa. Bien, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo.